agradezco las palabras también que ya han compartido los embajadores y también mis colegas en el panel. Yo quisiera hacer una observación y quisiera que el resto del panel y también la audiencia que está conectada podamos ver la diversidad que tenemos el día de hoy. Este es un evento, por supuesto, donde participan funcionarios internacionales, nuestros embajadores, funcionarios públicos, académicos, sociedad civil y también líderes religiosos. Este es un ejemplo de colaboración y de cooperación multidisciplinaria, no solamente interreligiosa, sino también institucional. Tenemos a gente ahorita conectada, ya lo hemos podido ver aquí en los mensajes, tenemos gente conectada de todo el continente, de Perú, de Chile, de Argentina, de Costa Rica, de Puerto Rico, de México, de Estados Unidos. Vaya, no me da tiempo de mencionar todos los países, pero este es un tema de interés público. La realidad es que estamos hablando de un derecho humano subatendido, subdesarrollado, que requiere mucha atención, por supuesto, de nuestros gobiernos, de los estados y de la cooperación de los organismos internacionales. Ya lo mencionaron mucho, hoy estamos hablando de derechos humanos. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental, reconocido, y ya lo dijo muy bien el embajador Lam, nos dio una cátedra ahorita de los diferentes instrumentos internacionales y convencionales que protegen, promueven la libertad religiosa. No es un tema menor, es un derecho humano fundamental. Y así debe de entenderse, y así debe también incluso de protegerse en los estados miembros de estas organizaciones internacionales como son la OEA y la ONU. Me parece interesante también que generalmente cuando hablamos de esto, ya lo decía la doctora Ana María Celis, además un gusto compartir la sala contigo, es que muchas veces las investigaciones, ¿verdad?, minimizan el impacto de la libertad religiosa o de la religión en el actuar público, pero también minimizan la discriminación e intolerancia que existe. Seguimos muy de cerca estos estudios y es lamentable que muchas veces únicamente se quisiera entender como persecución religiosa la muerte, ¿no?, por diferencias religiosas, una persecución física o un despojo, un desplazamiento. Sin embargo, lo que es una realidad social el día de hoy es que la intolerancia y la persecución religiosa tiene muchas otras caras, a veces invisibilizadas por los propios estados o a veces desconocida por la sociedad en general. Vaya, los derechos humanos tienen tres finalidades. La primera, la libertad. La segunda, la igualdad. Y la tercera, la solidaridad. No podríamos decir que existe libertad religiosa si no hay libertad de expresión en materia religiosa. No podríamos decir que hay libertad religiosa si no hay libertad de conciencia, o libertad de culto, o el derecho de los padres a educar a sus hijos eh, con respecto a sus creencias religiosas o éticas o morales. Hay muchos temas, por eso les digo que hay otras caras de la intolerancia y la persecución religiosa hoy en día. Por eso creo que este evento es muy interesante, es un llamado incluso a estas organizaciones internacionales a considerar lo que hoy la sociedad quiere decir, lo que la sociedad quiere opinar. Al final de cuentas, en estos gobiernos democráticos, ¿verdad? Lo que interesa es que se pueda representar a la sociedad. Queremos, yo creo que también es importante desde este foro, desde este lugar, ¿verdad?, visibilizar cuánta gente, cuánta gente es representada a través de este derecho humano. Al ser un derecho humano fundamental, no solo representa a los creyentes, incluso a los que no creen o profesan una religión. Es un derecho para todas las personas. La libertad religiosa es un gran paraguas en materia de derechos, que cobija una serie de otros elementos que podrían promover o limitar la paz, la colaboración, la democracia y la libertad. No podemos olvidar esto y no deberíamos tampoco de desestimar la importancia de este derecho humano. Mis colegas ya han hablado incluso del tema de la mal interpretada laicidad. Creo que tiene que ver con esto, con que la religión ha sido aislada del tema público. Hoy, lamentablemente, en muchos países de nuestro continente,
No se puede hablar de religión en público, en los trabajos, en las escuelas, en la función pública, en los medios de comunicación, en las redes sociales, están censuradas al tema religioso. Y cuando hablo de libertad religiosa y del tema religioso, no estoy hablando ni siquiera de la imposición, por supuesto, y mucho menos de la imposición del sector religioso a las políticas públicas, pero tampoco estoy hablando de la promoción de ninguna religión. Más, ni siquiera es invitar a la gente a que crea, porque este derecho incluso reconoce a los que han elegido no creer. Estoy hablando de que esta libertad real que debería existir en materia incluso de libertad de expresión es precisamente el poder vivir de acuerdo a nuestras convicciones religiosas. Este derecho no solo se limita a elegir la religión, sino a vivir de acuerdo a estas convicciones religiosas. Esta libertad religiosa también lo que hace es reconocerle en su dignidad humana a la persona el derecho de relacionarse con la deidad de la manera que su propia conciencia lo dicte. Esto es lo que está en juego cuando hablamos de libertad religiosa. Yo pensaba el día de ayer, hoy estamos hablando del Día Internacional de Libertad Religiosa y pensaba, ¿será correcto que yo diga en celebración del Día de la Libertad Religiosa o en conmemoración del Día Internacional de Libertad Religiosa? Y pensaba que decir celebración querría decir que estamos festejando algo. Y la realidad es que la libertad religiosa no es un tema librado, es un tema con agendas pendientes internacionales, locales también, que vale mucho la pena sí conmemorarlo, y hoy estamos contentos por esta resolución, pero no dejarlo de lado. No podemos pensar que este tema ya está saldado o que ya no hay nada que hacer. Al contrario, hay un tema importante en la colaboración desde la sociedad civil, desde los líderes religiosos, desde la academia y por supuesto de los funcionarios públicos. Yo dejo esto sobre la mesa, este llamado a nuestras organizaciones internacionales para continuar tomando en cuenta esto, que no es una petición particular, es una petición pública general y que además reconocida en el ámbito internacional. Concluyo únicamente con esta frase que creo que vale la pena, repetida por muchos académicos. Libertad religiosa para todos. Libertad religiosa para todos significa en todos los espacios y para cualquier persona. Muchas gracias.